¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene tres invitados con el propósito de analizar el debate de antenoche y un poco la perspectiva de lo que sigue. Los presento por orden alfabético. Se trata de Jorge Alcocer, director fundador de la revista El Mensuario Voz y Voto. Fue coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación en el actual sexenio durante los primeros 3 años y es actualmente coordinador del Observatorio Ciudadano. Está también aquí en la mesa Alberto Asís Nasif, un doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana y con un postdoctorado en Sociología Política por la Universidad de California. Es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y es especialista en estudios políticos, democracia y Estado. Y está también aquí en la mesa Alejandro Moreno, nada más y nada menos que consultor y director de encuestas del Financiero, un hombre sociólogo por el ITAM y politólogo por la Universidad de Michigan. Es vicepresidente del World Values Survey Association y, como decía, encargado de las encuestas aquí en el Financiero. Les agradezco mucho la presencia y, si les parece, arranco contigo, Jorge. Quisiera una primera impresión del debate del domingo. Gracias, René. Buenas noches. Yo creo que el debate del domingo tiene algunas diferencias respecto del primero. Quizá la más importante es que hubo un formato más amigable, más adecuado para el intercambio directo de opiniones, de confrontación de ideas y también para cruce de señalamientos y de críticas y hasta de acusaciones directas. Se dijeron cosas fuertes entre las dos candidatas, expresiones que llamaron la atención, cuando menos para quienes estábamos el domingo ahí en la sala de prensa de los estudios Churubusco. Oír a una candidata decirle a la otra corrupta, o de oír que le contesta narcocandidata, me parece que es algo que no habíamos visto, René. No, si no me falla la memoria, y mira, estuve prácticamente como ustedes en debates anteriores y no recuerdo un debate con ese nivel de violencia verbal. Y cuando hablo de violencia verbal sé de lo que estoy hablando. O sea, estoy hablando de acusaciones que rayan en señalamientos de delitos penales, porque decirle a alguien que es un corrupto o que se benefició de contratos cuando era funcionario público, como le digo Claudia Sheinbaum a Xochitl Gálvez, no es un asunto menor. O contestar por parte de Xochitl a Claudia aquella que es una narcocandidata de un narcopartido, me preocupa. Así es. No solo por lo de allí el domingo, sino por el ambiente que va a quedar. Vamos a hablar de lo que sigue. Ahí, Alberto, el desafío me parece que lo tenía enfrente Xochitl Gálvez, en la medida en que tenía que reposicionarse como una candidata competitiva. Y creo que trató de colocar varias acusaciones. Narcocandidata, en efecto, que me parece muy delicado. La candidata de las mentiras, bla, bla, bla. ¿Logró reposicionarse? Bueno, mira, creo que esta segunda edición de los debates se había especulado mucho que el formato del primero había sido muy complicado para que hubiera un debate. Creo que ahora hubo muchos temas. Se estuvo especulando antes del debate que Xochitl iba a soltarse el chongo, como decíamos popularmente, y que ya no iba a obedecer a sus asesores. Se esperaba una Xochitl más combativa, más agresiva y con más incisión en contra de Claudia Sheinbaum. Creo que el debate desde el primer minuto se empezó a ensuciar de forma muy fuerte, como ya mencionaba Jorge, con estas acusaciones que
pareciera que se hacen como si fueran nada más insultos y adjetivos, pero sí creo que tienen como un contenido muy, muy fuerte que pareciera que se normaliza. Y entonces vimos a una Xóchitl muy agresiva, impugnando a Claudia, y bueno, a Claudia respondiendo de alguna manera, pero me parece que la dinámica, no hubo una gran sorpresa en términos de que tú dijeras, ahora Xóchitl dio un gran debate y Claudia dio una respuesta muy contundente, o Maínez fue espectacular. No, me parece que estuvimos como en la misma situación, no hay una sorpresa, no hubo más que cada quien vio. Eso me llama mucho la atención. Cada quien vio el debate que quiso ver y vio a su ganador o a su perdedor en ese sentido. Y creo que se vino abajo, se desinfló un poco la ilusión o la fantasía de que los debates cambian las intenciones de voto. Me parece que esto no fue así. Es decir, que hubo tantos temas, con tantos subtemas, por así decirlo, que además en un tiempo muy largo para hablar es decir, casi 2 horas, entonces ya la parte final como que fue muy, muy cansada. Es probable que mucha gente se haya desconectado, que haya visto alguna parte. En fin, creo que esto es importante para no darle un valor demasiado grande a que el debate pueda incidir de forma radical en las preferencias. Incidir en las preferencias electorales. Habló Jorge de violencia política, habló de que desde el primer minuto se ensució el debate, que fueron muchos los temas. ¿Se van a mover los números? ¿No se van a mover los números? Vamos a verlo, hay que medirlo, pero me parece que hay elementos muy importantes aquí que ponen Alberto y Jorge. Estoy de acuerdo, hay una violencia importante. Se esperaba por las diferencias que vamos midiendo en las encuestas, que la candidata opositora principal llegara a atacar. Esto era esperable. Sí. A pesar, René, de los riesgos, porque lo que hemos visto en las encuestas que publicamos aquí en este diario, El Financiero, es que no le ha ayudado mucho hasta ahorita el tono negativo. La campaña negativa, el ataque, el contraste con política pública, con criticar desempeño del gobierno, creo que es muy informativo para el electorado. Creo que la gente que ve mira fondo, pero también forma, cómo está respondiendo la candidata aludida, la candidata atacada, si mantiene el temple, si no, todo eso también es información. Pero me parece que el día de ayer, y en esto Jorge y Alberto tienen razón cuando usan la palabra violencia y sucia, se empieza a cruzar la frontera de la campaña negativa a la campaña sucia de descalificación, al grado de incluso estar en la rayita legal de esta ley contra la calumnia y demás que mencionaba, ¿no? A mí me parece que el debate, el primero, por lo que vimos en las encuestas, René, no cambió preferencias en nuestra serie de encuestas. 17 puntos antes del debate, 17 puntos después del debate, pero sí cambió imagen. La imagen de Xóchitl Gálvez cambió muy negativamente. Se le percibe hoy como la candidata que ataca, no la que propone, con el primer debate. Y el de ayer pues, puede efectivamente afianzar esa imagen. Reconfirmar. ¿Qué tanto le va a ayudar? Está por verse. Realmente creo que no podemos prever cómo va a reaccionar el electorado a esto, ¿no? Ahora, El Financiero justamente publicó una encuesta tuya la antevíspera del debate. 49% a favor de Sheinbaum, 32% a favor de Gálvez, 8% a favor de Jorge Álvarez Maínez y 11% de indecisos. Ese es el estado previo. Cuéntame un poco cómo estás viendo tú lo que sigue en materia de encuestas. Claro que sí. Mira, a ver, yo creo que hay varias cosas. Esta es una preferencia que, a diferencia de otros periodos electorales, aquí creo que las encuestas están mostrando algo muy interesante, ya se ha solidificado mucho la preferencia. Más del 60% del electorado nos dice ya decidí mi voto. Y está muy polarizada esta preferencia. Lo que decía Alberto me parece que es muy, muy correcto. Cada quien ve el debate que quiere. Entonces, son debates que confirman a quién estás echando porras, con quién estás. Primer debate, preguntamos, René, ¿quién había ganado el primer debate? Sheinbaum, 44%,
Gálvez 18%, Maine 6%. Lo interesante es que los seguidores de Sheinbaum, el 72% le dio el triunfo a Sheinbaum, o sea, convenció al 72% de sus seguidores. Xochitl Gálvez, 60% de sus seguidores la consideraron ganadora. O sea, Xochitl ganó menos a sus seguidores en el anterior que Claudia Sheinbaum. Yo creo aquí, esta es una percepción mía, por el desempeño, por lo que he oído, por las mesas de análisis, que Xochitl Gálvez podría haber gustado más a sus seguidores en esta ocasión. Vamos a ver. Ahora, ¿a quién realmente queremos ver si el debate afecta o no? A partidistas, indecisos, cambiantes. Cambiantes es, oye, yo estaba considerando votar por una candidata, ahora me gustó este candidato, o al revés. Y entonces creo que eso también juega. Por lo general, si tuviéramos, digamos, una encuesta tipo panel en la que tenemos a las mismas personas, pues hay cambios para todos lados. Sí. A veces eso no se ve en la superficie de la encuesta total, ¿no? Esto que dice Alejandro, Jorge, hay ya una narrativa, se ha generado una narrativa del triunfo inevitable, yo digo, sobre la base de la batería de encuestas que constantemente da a conocer el equipo de Claudia Sheinbaum. Hay casas encuestadoras serias, una la que representa Alejandro Moreno, pero hay otras que hay dudas sobre la autenticidad de los datos. ¿Qué piensas de toda esta batería de encuestas? René, tú hablas de dudas sobre la calidad de las encuestas, salvo honrosas excepciones, y Alejandro es una destacable en las honrosas excepciones. Yo no tengo duda de que la mayoría de las encuestas que estamos viendo y que venimos viendo son encuestas de propaganda. Hace unas semanas, en un debate para Voz y Voto con Roy Campos y con otros encuestadores, Roy, que es uno de los mayor tradición, director de Consulta Mitofsky, nos dijo: nunca habíamos visto tal cantidad de encuestas elaboradas con fines de propaganda. Con otros amigos encuestadores, yo hice una pregunta: ¿cuántas encuestadoras están trabajando para Morena, para la candidata Sheinbaum o para Palacio Nacional? De la lista que hicimos, solo localizamos 3 o 4 que no están trabajando para Morena o para Palacio Nacional. Claro, también tienen sus encuestadores de cabecera. Maines tiene uno que está en Guadalajara. Yo sugiero que lo demanden porque les pone unas cifras verdaderamente espeluznantes. Y luego la candidata opositora Xochitl tiene 2 encuestadores. Uno es Lorena Becerra, una mujer con un prestigio muy grande y muy respetable, sin duda una de las encuestadoras serias de nuestro país. Ella no ha publicado hasta donde yo he visto, por tanto no puedo opinar de su trabajo porque ella no ha publicado, pero hay una encuestadora que le está publicando datos a Xochitl, y creo que si se trata de autoengañarse, bueno, yo lo puedo entender. Es un encuestador, Alejandro Lúbica, quien de una empresa no nueva, ya tiene algún tiempo, hace todo tipo de encuestas raras. En ese mismo debate se le hizo notar que sus bases de datos no tienen pies ni cabeza, y él lo que respondió, dijo: a mí la metodología me tiene sin cuidado y lo que ustedes me critiquen no me importa porque yo sí le atino. Bueno, no usó la palabra latino, digo yo sí acierto. Ese es el encuestador ahora en el que se basa el optimismo de que la candidata opositora está creciendo. Pero hay un dato, donde eso termino, René. Yo ahí me atengo a lo que dice Alejandro Moreno, es uno de mis gurús para esto. Esto se está moviendo y todavía falta un mes. Todavía vamos a ver algo que pase o que pueda pasar. Y yo la verdad, lo que no voy más lejos, eso de que tiene 25 puntos, están compitiendo por ver quién le da más a Claudia Sheinbaum. Yo creo que un día se van a pasar y va a dar más de 100. Alberto, el hecho de generar esta narrativa de un triunfo inexorable
puede tener un efecto boomerang si ya está resuelta la elección, ¿para qué salgo a votar? ¿Puede haber eso? ¿Puede haber sorpresas? Sí, estaba pensando en ese factor. Creo que la estrategia que se ha hecho por parte del oficialismo me parece que ha ido hacia esa famosa frase que se repite de este arroz ya se coció, es decir, la elección presidencial está ganada, vayamos a las locales y al Congreso para ver cómo esas todavía no están tan resueltas como la presidencial. Y esa situación, junto con los tiempos que se han dado de una larguísima etapa de destapes de candidatos para formar la boleta, que ya vamos casi a un año de eso, luego, bueno, ya las precampañas, las intercampañas, ya me parece que el país llega un poco cansado a esta situación y que de alguna manera el resultado de esto es un poco la apuesta que tampoco ha sido como muy eficiente la oposición. Es decir, salgan a votar, porque si vota más gente, ese es un poco el planteamiento, sí. Entonces, si superamos los 62% que tuvimos en la anterior presidencial o en la de 2012, entonces sí podemos ganar. De eso depende superar las maquinarias. El dilema es votar o no votar. Se sabe que, de alguna manera, cuando la situación está muy clara, en términos de que ya hay una clarísima puntera, pues puede haber grupos de ciudadanos que se desanimen y digan, ¿para qué voy a votar si ya está del todo claro? Creo que sí es ese el dilema que está enfrentando sobre todo la oposición, porque si no logran revertir los niveles de participación, pues realmente en esos niveles acostumbrados de participación, 60-62%, ¿no? Creo que la candidatura de Xóchitl Gálvez está en graves problemas, por eso se metió todo como al debate para decir, ahora sí viene en el debate y el debate va a ser definitivo. No es cierto, no pasa así, ni se mueven los números de esa manera. Entonces, creo que este arroz ya se coció, pues va a ser como, no han logrado revertir esa situación, que digan, ¿realmente tiene la oposición posibilidades de ganar? Me parece que esa no le han dado la vuelta para que la gente vaya a votar de forma entusiasta por una alternativa, ¿no? Ahora, se han referido de manera directa o indirecta tanto a Claudia Sheinbaum como a Xóchitl Gálvez, pero no hemos dejado fuera del comentario a Jorge Álvarez Maínez. En una reacción rápida, ¿qué piensas? ¿Cómo le fue? Yo creo que tiene una participación muy afortunada en el debate desde el punto de vista mío, en el sentido de que obviamente es la candidatura que va más rezagada en preferencias, sí. Tiene el mismo tiempo que las otras candidatas en un debate. Esta es una oportunidad grandísima para un candidato, digamos, del tamaño de apoyo que tiene Maínez. Y creo que también pone una parte, no sé si llamarla fresca, pero interesante, de que rompe con esta cuestión de suma cero entre candidata oficial y la principal opositora, en la que con la tradición americana de quién gana y quién pierde el debate, pues con dos muy polarizados es más fácil decir, ganó esta o perdió esta, porque se contrastan. Esta tercera vía diluye un poquito e incluso te genera la idea de que hay múltiples ganadores. Maínez gana en algunas cuestiones, sí. Xóchitl Gálvez sale mejor que en el primer debate, gana. Claudia Sheinbaum pues no se ve que rompa con su disciplina, habrá quien les guste, habrá quien no, habrá quien la vea en control, disciplinada, otros más autoritaria, ignorando a la oposición. Entonces, cada quien ve el debate que quiere, como quien dice, pero me parece que hay movimientos hacia adelante de parte de las tres personas candidatas y también algunas pérdidas en que no fueron claros. Ahora, si me permite, René, muy breve respecto a esta narrativa de triunfo inexorable. A mí me parece que estamos ante una clase profesional política que está. Ya ha habido encuestas propagandísticas, desde siempre las ha habido, pero esta clase política actual está sustituyendo las propuestas con las encuestas para tratar de ganar. Como que voten por mí porque yo voy ganando. Y eso se vuelve un argumento muy poco productivo en términos de democracia, ¿no? Los riesgos son, ¿puede generar abstencionismo? Sí hay ese riesgo, puede ser. No ha sido el caso hasta ahorita.
pero sí también puede generar esta idea de que pues las candidaturas no están realmente proponiendo ni dialogando. Yo quisiera poner en la mesa algo que mencionaba precisamente después de ver el debate de ayer. No vemos interacción entre las candidatas y el candidato. Vemos 3 monólogos por separado. Y creo que allí, pues eso también da información, el electorado se informa y ve, pero no nos permite ver interacción. Muy bien. Álvarez Maínez. Quizá por vocación y por historia, defiendo el derecho de las minorías a participar y creo que México no cabe en 2 sopas, en 2 garros. Desde no puede ser el país de las 2 sopas. A veces nos olvida que tenemos 7 partidos políticos. Lo que pasa es que 3 están agrupados en torno a un candidato, a una candidata y otros 3 en torno a la otra. Me parece que MC y su candidato tienen que recibir la oportunidad de tener sobre esa presencia. A mí me parece que Maínez está haciendo un papel, no diría destacado, pero sí digno. Y en todo caso, no pierdo de vista algo que a veces él pierde de vista. Él no iba a ser el candidato. Es que empezaron muy tarde porque les falló la estrategia de que iban primero. Bueno, primero estuvieron esperando a ver si se desprendía Marcelo, se desprendía alguien de Morena. Luego lo del gobernador de Nuevo León, que terminó en un fiasco total. Y finalmente Maínez entra casi como de emergente. Entra cuando ya la campaña está por empezar. Pero a mí me parece que nuestro país no cabe en 2 garritos y que la pluralidad es algo que debemos defender y rescatar. Y me parece que en ese sentido la presencia de MC debe ser bienvenida y de Maínez como candidato. Ahora, la anormalidad que encuentro, ya lo decía Alberto y de alguna manera lo refería también Alejandro, la democracia tiene 2 componentes, uno de seguridad, que es seguridad en las reglas, y otro de incertidumbre en los resultados. Temas en el segundo bloque. Muy brevemente, Alberto, tu parecer sobre Jorge Álvarez Maínez. Sí, creo que está ante una situación muy complicada, es decir, presentarse como una tercera opción y tratar de saldar un poco la acusación que le hacen de que puede ser un esquirol que esté operando para la campaña oficialista. Y entonces ahí habría que ver con mucho detalle los tonos, como se refirió a Xóchitl y a Claudia, ¿no? A la candidata del PRIAN o la doctora Sheinbaum, ¿no? O sea, desde ahí, y bueno, a quién atacó más, cómo se comportó, en fin, creo que eso es así ya como hilando un poco más fino, la posición que le puede dar a Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero bueno, eso de nueva política, y tiene ahí a las candidatas al Senado que no tienen nada de nueva política, es como difícil de creer en muchos sentidos, ¿no? No hay novedad. Pero en todo caso, vamos a seguir con esta mesa, pero déjeme ir primero a un corte. Pues estamos ya de vuelta con Jorge Alcocer, Alberto Asís Nasif y Alejandro Moreno, especialistas cada uno de ellos en materia política, en materia electoral y desde luego en materia de encuestas. Alejandro, decías tú algo que me llamó la atención. Dices que este tipo de campaña es poco productiva para la democracia. Si pudieras abundar. Bueno, yo creo que este tipo de campaña, cuando hablas de campaña violenta o agresiva, negativa, de ataques, puede ser muy útil. El electorado se informa, quiere saber el carácter, el temple de quienes aspiran a gobernar, a representar. Y en ese sentido hay campaña negativa muy saludable democráticamente, como por ejemplo, a ver, tú cuando fuiste candidata prometiste tal cosa y no cumpliste, o prometiste tal otra y solo hiciste esto, o se te cayó esto, se te cayó el otro, como ya escuchamos.
La frontera quizás entre la negatividad y la violencia empieza cuando ya hay descalificaciones sin un sustento, que van desde tú representas al cartel inmobiliario, tú eres la narcocandidata, tú eres esto, y entonces ahí empieza a ensuciarse. No hay una manera de verificar, no hay un fact-checking o un chequeo de hechos o de información contra ese tipo de cosas, porque no hay acusaciones, no hay una investigación, y entonces ya empiezas a... Quizás vamos a ponerle incluso, ¿por qué no hasta fantasear políticamente acerca de si eso es o no? Porque los soundbites o estos palabrejas que tienen impacto, pues dañan a tu oponente o te ayudan a ti. Y entonces yo creo que allí ya empieza a haber no un sentido informativo en las campañas y los debates, sino muy, muy engañoso potencialmente. Y sabemos que la desinformación o la información falsa, pues ahí está, pero no es muy útil para la decisión democrática. Ahora, decía Alberto, Jorge, hemos tenido, yo digo, una anteprecampaña, una precampaña y una campaña, y yo creo que llevamos más de año y medio en esto. ¿Beneficia la capacidad de elegir o anula y fatiga la posibilidad de elegir? Yo creo que ya la gente está cansada. Comparto la opinión de Alberto. Y recordamos los periodos de campaña, dijimos que las campañas duraran 90 días. Eso fue un acuerdo político en 2007, porque Vicente Fox había hecho una pre-campaña de más de un año. Dijimos, vamos a poner un alto a eso. Y ahora todo el mundo se brincó las trancas a ciencia y paciencia de las autoridades electorales. Mi impresión, René, comparto, repito, lo que la percepción de Alberto es: la gente está saturada, está cansada. Y también, déjame tomar una analogía boxística, cuando uno de los contendientes sale a buscar el knockout a como de lugar, corre un riesgo que es pegar abajo del cinturón. Y en el box, como en la política, no se vale pegar abajo del cinturón, y alguien tiene que decirle al boxeador que está haciendo eso: ahí no se vale, porque, y lo decía, lo recordaba Alejandro, miren, en la Constitución de las prohibiciones que quedaron, solo quedó una para partidos y candidatos: no calumniar. Está prohibida la calumnia, todo lo demás se puede, pero no la calumnia, porque que alguien le diga ratera, corrupta a la otra y la otra le conteste narcocandidata, eso ya desborda el debate político democrático y se acerca al callejón de los golpes y de los golpes bajos. Y a mí me parece que la gente no solo está cansada de este tipo de ataques, sino está también saturada de meses en donde no pasa nada y no pasa nada, y lo que vemos son encuestas y más encuestas. Perdón, Alejandro, yo me sigo preocupando de eso. Vi un dato de una publicación en redes que dice que hicieron un poll of polls, una encuesta de encuestas, y que tuvieron 40 casas encuestadoras y 536 encuestas. Y yo digo, ¿y eso de dónde salió? 40 casas encuestadoras. No le voy a pedir a Alejandro que nos cuente cuántas hay, René, pero sería bueno que alguien en esta revisión de hechos, de verificar si eso es cierto, pudiera decirnos si hay en México 40 casas encuestadoras y si se han levantado 536 encuestas presidenciales. Eso ya suena chunga, a engaño, a pura propaganda. ¿Enaltece, rebaja la cultura política esta campaña? ¿Atiende, desatiende a la ciudadanía? Enaltece, no creo que la enaltezca. Me parece que hay un problema muy fuerte de representación, y creo que cuando uno ve la valoración que tiene la ciudadanía sobre los partidos, ve que sigue siendo muy, muy baja. Y en ese sentido, la campaña, el tono, los insultos, la saturación de los spots no ayuda para nada. Al contrario, creo que va reafirmando esa
versión de que todos son iguales, de que son muy parecidos, de que van por sus intereses, de que no piensan realmente en los intereses de la ciudadanía. Y entonces ahí viene la parte otra vez de la gran polarización que estamos viviendo, y entonces unos dicen una cosa, otros dicen otra, en fin, pero nos estamos, discursivamente nos estamos como alejando. Sin embargo, cuando uno revisa las propuestas, ve uno que hay una enorme coincidencia de las propuestas y de lo que cada uno en los tres grandes bloques que se plantearon ayer antier en el debate, sí, lo hizo de esa manera, ¿no? Y podríamos poner algunos ejemplos, ¿no? Estamos prácticamente a 29 días del cierre de la campaña. Faltará desde luego un mes para la jornada electoral, pero ¿qué esperas en el último tercio de esta campaña? Hay una estación de parada el 19 de mayo, tercer y último debate. Vamos a ver cómo se tensan más las cosas, cómo se polarizan más las cosas. ¿Qué esperas en este mes? Mira, es difícil prever realmente, con base a lo que hemos visto en las últimas elecciones, qué pueda pasar, ¿no? A ver, si vemos 2000, 2006, 2012, hubo mucha volatilidad y la mayor parte de los cambios que observamos, incluido en 2018 también, aunque en el sentido contrario, en vez de cerrarse, se abrió, pero también con mucha volatilidad, es que los meses de abril y mayo fueron muy importantes. Es decir, sí se movieron las cosas, se movieron las preferencias, vimos cambios en las encuestas. Ahorita no se ha visto ningún cambio, René. Tanto de 2000 a 2006 a 2012, pues teníamos ciertos grados de polarización política. 2006 fue muy polarizado, pero se movió. Parece que ahorita las preferencias están, no sé cuál sea aquí el término, osificadas, muy petrificadas, muy congeladas, no se mueven impresiones, percepciones, pero no se han movido las preferencias. Entonces, realmente apostar a que se van a mover porque en otras elecciones se movieron no está tan claro. Sí hay un elemento, René, de que hoy en día, más que en 2000, más que en el 6, en el 12, en el 18, tenemos un electorado apartidista, lejano a los partidos, no identificado con ninguno de los grupos políticos, que debiera de dar una mayor incertidumbre y volatilidad a las mediciones de encuestas. Claro. No lo estamos viendo, curiosamente. Entonces sí te habla de un papel de polarización. La otra es, siempre nos enfocamos en el indicador de intención de voto, pero mencionaban aquí el tema de la participación. Yo creo que algo que se puede mover en este mes es la motivación o desmotivación a las urnas. En nuestra última encuesta, la previa a la que publicamos el viernes, estimábamos por ahí de principios de abril que la participación todavía estaba muy por debajo del 60% esperable, el promedio que hemos tenido. Sí. Está en 54 posible como estimación, todavía estaba lejana. ¿Quiere decir que va a subir esa participación, esa intención de participar? Puede ser que sí, pero uno de los efectos que está bien documentado en la ciencia política sobre campañas negativas y campañas sucias es que desmotivan y alejan al elector de las urnas. Entonces, bien podríamos ver una elección con menos del 60, menos del 55%. Es factible. Sobre la base de lo que comentaba, ¿qué esperas en este último tercio de la campaña? Creo que este último tercio, como los dos anteriores, van a tener un factor gravitando, yo le llamo la sombra del caudillo, o sea, la presencia del presidente de la República entrometiéndose, opinando, calificando, descalificando. La sombra del caudillo la vimos en el debate del domingo, además de las descalificaciones, la violencia verbal. Lo que a mí me llama la atención de la candidata Sheinbaum es su afán de demostrar que ella defiende a López Obrador. Y recordé el reclamo indirecto, no se lo hizo el presidente de manera directa, pero uno del diario que es visto como el vocero de la 4T, La Jornada, le publicó una pequeña editorial de esas que llaman Rayuela, sí, recordándole que le debe la candidatura y lo que es a López Obrador. Y yo el domingo, no sé qué opine Alberto, qué opine Alejandro, tú mismo, René, yo lo que vi a Claudia fue muy preocupada
una y otra vez de decir es que la 4D y la 4D y yo soy la continuidad de la 4D, y a veces parece casi que podría tener como lema de campaña es lo mismo pero más barato, y eso me parece que es lamentable para una visión de país. Lo que veo es mayor polarización bajo la sombra del caudillo. Lo que quiere López Obrador es seguir polarizando porque él cree que esa polarización va a ser en beneficio de su candidata. Yo sí creo, cada vez es una creencia, tengo algunos elementos objetivos, que la apuesta de Morena, que en realidad es la apuesta de Palacio Nacional, es a una baja participación, es el modelo Estado de México, es a lo que están apostando, pero es mi percepción casi epidérmica. O sea, lo que quieren es desalentar la participación porque se sienten seguros en ese nivel de participación de los 50 y algo. Ahí es donde se sienten confiados y creo que están muy motivados y muy influenciados por la elección de gobernador en el Estado de México. Ahí les va bien. Ahí, Alberto, ya habló de la probable desmotivación que provoca la guerra sucia, ya habló del quizás presumible propósito de tener una baja participación. En tal virtud, ¿cuál es el escenario que tú ves venir? Bueno, mira, creo que hay una suerte de interrogante que no acabo de entender del todo, qué es lo que está pasando con la Ciudad de México. Es decir, ahí veo, a diferencia de lo que pasa en la presidencial, una elección mucho más cerrada y que se está cerrando progresivamente y que tiene todos los ingredientes de la campaña negativa también, y que se está dando una situación de mucha polarización, sobre todo a partir de los discursos la narrativa esta del cártel inmobiliario y la respuesta que se ha hecho por parte de la oposición, ¿no?, en contra de una elección de Estado y todo esto. Creo que ahí está, si no mal recuerdo, la encuesta de ustedes, la del Financiero, le daba 7 puntos de diferencia, ¿no? Es decir, 10 puntos menos de diferencia que la presidencial. Entonces, es probable que, o sea, sí sabemos que un exceso de campaña negativa genera desmotivación y que puede bajar la participación electoral el día de los comicios. Eso sí está más o menos estudiado. Me parece que vamos a ir a un último mes de muchísimos insultos y polarización, es decir, que el discurso de la narrativa del domingo con este segundo debate es el anuncio de que viene en serio, ahora sí, sin ninguna limitación, los insultos de ida y de regreso. Y esto va a generar quizá un poco de distancia de la ciudadanía, como decir, hijo, ya estoy harto de los spots, de los insultos, ¿no? Y por el otro lado, creo que las propuestas van a ensombrecer, sobre todo si pensamos que el tercer debate va a girar en torno al problema de la inseguridad, que es un tema pues muy candente, terrible, en el que hay muchísimo dolor, están muy lastimadas las regiones en el país. O sea, creo que ahí se va a terminar, digamos, de pronunciar esta gran polarización. Ahora, en todo esto hay algo curioso. Se destaca frecuentemente la importancia de esta elección para el país. Son 2 supuestas opciones las que hay. Se destaca la dimensión de estas elecciones, por cuanto que no solo es la presidencia, sino el Congreso, gobiernos estatales, cualquier cantidad de gobiernos municipales y congresos locales. Y sin embargo, la sinergia pareciera estar operando en sentido contrario. Hablaba Alberto de la Ciudad de México, está sonando mucho la competencia en Veracruz, está sonando igualmente fuerte la competencia en Morelos. Ya en el conjunto de elecciones que hay, porque son varias elecciones, ¿cuál es tu parecer? Bueno, me parece que lo pones muy bien. Tenemos 2 polos. Esta polarización realmente sí ha cubierto 2 polos políticos, no por minimizar el papel de Movimiento Ciudadano,
pero claramente las dos preferencias principales son muy distintas, pero son múltiples dimensiones. Son diferentes, a pesar de ciertas coincidencias, en proyectos económicos, en grupos de atención especial, los pobres, clases medias, empresarios. Ayer hablaba Xóchitl Gálvez en pleno debate, ¿no?, de apoyo a empresarios. Entonces yo creo que hay el tema económico, está el tema social, que no se ha abordado tanto, pero que también tiene que ver con expansión de derechos, con visiones más progresistas o más conservadoras, para regresar al tema de los soundbites, ¿no?, los fachos que se usa mucho en esta cuestión, pues lo utilizan. Y por supuesto la política, la democrática, la cuestión de, que me parece que es una de las grandes ausencias. Por ahí Claudia Sheinbaum ligeramente lo mencionó, pero el plan del presidente, el plan C del presidente de tener la mayoría calificada. Y creo que ese es realmente un tema que es importante ver, porque con las encuestas que tenemos en las que Morena y sus aliados están por arriba del 50%, pues realmente están en la frontera de las 3/4 partes de mayoría calificada. Estamos hablando de un Morena que en 2018, con López Obrador en 53, Morena obtuvo 38, 39%. Ahorita las preferencias para presidente y Congreso están muy parejas. Lo que tiene Claudia Sheinbaum lo tiene la coalición de Morena, un punto más, 2 puntos más, 2 puntos menos, pero eso nos lleva a pensar en esta posibilidad del plan C. A mí me parece muy razonable, haciendo énfasis en la sombra del caudillo, que el presidente quiera que su gobierno esté en el centro del debate, porque hay una mayoría de la población o del electorado que está valorando su gobierno y que además las críticas se encuentran con un enorme teflón cuando se refiere a López Obrador. Quizás no Claudia Sheinbaum, pero sí López Obrador tiene un fuerte teflón todavía, y me parece que ahí la estrategia es sí tratar de enfatizar esto que la candidata llama el segundo piso de la transformación, pero que para él es el proyecto de la 4T. Entonces yo creo que sí hay varias cosas. El tema de democracia o autoritarismo, si llegamos a estas 2/3 partes del Congreso de Morena, si va a haber un cambio institucional importante, lo toca Xóchitl Gálvez al final del debate, cuando dice, aquí es una opción entre el autoritarismo y la democracia, utilizando la palabra autoritarios tal cual. Entonces me parece que sí son dos polos en contienda, en lucha, una lucha muy agresiva, muy violenta, en palabras de Jorge, pero con múltiples dimensiones. ¿Cuál es la que va a pesar más? Económica, social. Se viene el tercer debate donde la inseguridad, que es el tema número 1 del electorado, puede tener cambios, o la democrática, la llamada marea rosa contra el plan C. Entonces, pues yo creo que en términos temáticos sí está muy interesante. Les voy a pedir una ronda rápida prácticamente de conclusiones. Arranco contigo, Jorge. Tú ya habías hablado de la sombra del caudillo como un ingrediente, no diré extra electoral, pero que está interviniendo en el proceso electoral. ¿Qué otros focos rojos ves? Veo yo la violencia, desde luego, pero ¿qué focos rojos son para ti los que están titilando en el tablero? Tenemos la peor situación de las dos autoridades electorales en muchos años. Tanto el INE como el Tribunal Electoral atraviesan por situaciones complicadas. No hay tiempo aquí para detenerme. Pongo como un foco rojo la propia autoridad electoral, tanto administrativa como jurisdiccional. La violencia desatada por el crimen organizado es, desde luego, el elefante en medio de la herradura de la democracia. Ahí está diario el registro de candidatos atacados, de candidatos asesinados, y la autoridad electoral y la autoridad de seguridad voltean para otro lado. Yo veo un enorme riesgo, colegas y René. ¿Qué pasa si el día de la elección, Alejandro, el narco, el crimen organizado también tiene su exit poll y empieza a preguntar cómo va la elección aquí y cómo va la elección allá? Y tenemos hechos de violencia. No estoy hablando de algo que no puede ocurrir. Miren, veamos Sinaloa 2021, secuestro de
representantes de partidos, secuestro de dirigentes, violencia, René, es el foco rojo que yo pongo en primer lugar. Debilidad de las autoridades, intromisión del Ejecutivo y el enorme riesgo de que si López Obrador, lo digo con todas sus palabras, no obtiene su plan C, vaya a salirnos con el domingo 7 de que hubo fraude electoral porque no salieron sus cuentas, y de nueva cuenta que nos va a decir pues que si las encuestas decían que tenían 25 puntos de diferencia, si las encuestas ya los daban ganadores, como que no ganaron. Pues es que no lo vimos hacer eso en 2006. Muy bien. Alberto, habló ya Jorge de la sombra del caudillo, habló del árbitro y del juez electoral, habló de la violencia criminal, habló de la posibilidad de argumentar el fraude si no es el resultado que conviene al oficialismo. ¿Qué ves tú como focos rojos? Esos 4 elementos van a estar presentes. Me parece que la situación esta de la violencia todos los días nos va a ir dando noticias terribles de que matan a un candidato, un precandidato, etcétera. Acaban de renunciar no sé cuántas candidaturas en el estado de Zacatecas como una medida, digamos, precautoria frente a la violencia terrible que se está viviendo en esa región. Entonces creo que la violencia va a ser una parte continua. Hay otros temas que están vetados y que no en el debate también salieron lo fiscal. Nadie de las 2 principales candidatas, porque eso no, por supuesto, no gana votos, no es decir que vas a subir los impuestos, pero es un tema que está articulando pues todo el elemento de los programas sociales y el gasto público. Entonces, yo creo que hay, por ejemplo, hubo 3 elementos ayer que creo que se pueden, para concluir, que están muy cerca, es decir, todos dieron importancia al nearshoring, los 3, la cuestión de la infraestructura, los 3 lo plantearon, y la cuestión de las energías limpias. Entonces, no hay tanta diferencia. Sin embargo, se manipulan mucho los datos del combate a la pobreza, de cuánta gente salió de la pobreza, de cuánto creció la economía, ¿no? Claudia Sheinbaum dijo, crecimos no sé cuánto, pero si tú lo pones en el promedio sexenal, pues prácticamente no va a haber crecimiento económico todo el sexenio. O sea, este tipo de cosas de la manipulación de los datos creo que se va a ir acentuando también. Y me parece que la gran... Esta cosa que planteaba Jorge de si va a haber o puede haber algún elemento peligroso de violencia el día de las elecciones o en esos momentos, creo que junto con la cuestión de lo que se ha venido planteando, como que si hay fraude, no hay fraude, va a haber reconocimiento, no va a haber reconocimiento, es decir, cuál va a ser la calidad un poco de decir el que perdió va a reconocer que perdió, ¿no? El que ganó va a ser incluyente o no va a ser incluyente, o sea, como las reglas básicas, ¿no? De que yo creo que está en juego no solo lo grande de la elección, sino está en juego pues los siguientes años de la democracia electoral en México, de que la pueden lastimar fuerte, ¿no? O la pueden más o menos convalidar para que no esté tan desvalida, digamos, en los próximos años. Muy bien. Alejandro, te pido concluir, pero déjeme agregarte otro ingrediente. Creo que todo esto es factible sobre el margen con que la ganadora resulte y la perdedora se encuentre. Como también la oportunidad de tener información concreta, precisa, derivada del conteo rápido. Con estos nuevos ingredientes, ¿ves tú el riesgo de un conflicto postelectoral? Bueno, yo creo que hay cierta posibilidad de que lo haya. A ver, es improbable, dadas las encuestas ahorita, no es una predicción, simplemente es un escenario. Creo que lo más probable es que la presidencia la gane Claudia Sheinbaum. Si la diferencia es como viene ahorita, con una sustancial, pues me parece que al igual que en 2018 fue la primera vez, hay que decirlo, en muchas elecciones, Jorge te acordarás de muchas más que yo, que la oposición casi de manera inmediata reconoció la derrota. ¿El 2000? Bueno, en 2000, pero allí... Sí, bueno, era la primera vez. Sí. Entonces, vamos a decir, aquí creo que sería lo ideal. Y si se gana por esa diferencia, creo que lo más probable es reconocerla.
Pero no sería poco factible, por ejemplo, se ha argumentado la elección de Estado desde la oposición, no hemos visto una candidata opositora argumentar fraude. ¿Qué tal si se viene un conflicto postelectoral después de eso? Pues no lo veo muy probable, pero siempre es factible, sobre todo si la distancia es un poquito más corta, cosa que no se ve ahorita tampoco, ¿no? Pero al final, de nuevo, y creo que aquí cerraría con una reflexión de las encuestas, más allá de sus usos, de sus abusos, del reemplazo que están teniendo en una narrativa encuestocéntrica política, pues son instrumentos que nos deben ayudar a entender, a iluminarnos, a ayudarnos a tomar decisiones, a entender lo que está pasando, pero también a darnos cierta certidumbre. La encuesta no te va a decir este es el resultado de la elección. Claro. La elección es la elección, por eso salimos a votar. Pero efectivamente creo que tanto encuestas ese día como el conteo rápido, como pues el propio PREP, que vaya sin problemas, creo que es lo deseable para todos, ¿no? Que haya civismo democrático de los actores políticos, pero también un funcionamiento institucional impecable, creo que sería lo ideal. Puede irse la luz, puede caerse el internet. Pues sí, ya lo vimos. Ojalá Esperemos. Que no pase. Ojalá que no pase. Y bueno, ahí tiene usted una primera aproximación a lo que podría ser el último tercio de la campaña 2024. Yo le agradezco a Jorge Alcocer, Alberto Asís Nasif y Alejandro Moreno el hecho de habernos acompañado. Como desde luego le agradezco a usted el hecho de estar aquí en Entredichos con nosotros. Muchas gracias.